cuestión infecciosa. En estos casos, nosotros vamos a tener una mortalidad estimada del 10%. Cuando nosotros ya empezamos a abordar a estos pacientes, ya hicimos una reanimación con líquidos, ya empezamos el tratamiento de los pacientes y a pesar de eso, pues no vemos que haya, digamos, mejorías en algunas variables clínicas, como por ejemplo el llenado capilar, que no veamos mejoría en los niveles de lactato o que veamos que los pacientes persisten hipotensos pese a que ya hayamos hecho una adecuada reanimación, pues estaremos hablando de que los pacientes han evolucionado a una entidad que se conoce como choque séptico. En este caso, pues lo que tenemos que tomar en consideración es que pues va a ser, digamos, ese estado que va a ser refractario a la reanimación con líquidos y lo que va a ser muy importante es que pues la mortalidad la vamos a estar estimando en un 40%. Y en tanto que, bueno, la diabetes, pues de diabetes, pues tenemos que es un síndrome clínico. En estos casos, pues al decir que es un síndrome, recordemos que vamos a tener múltiples causas, múltiples etiologías y pues básicamente la característica principal va a ser una deficiencia total o parcial en la insulina, que va a generar alteración en los niveles del metabolismo de los carbohidratos y pues secundariamente estados de hiperglucemia. En estos casos, pues recordemos, ¿no? Hay varios tipos de diabetes, ¿no? Recordemos que todavía en algunas propuestas encontramos cuatro, en algunas ya encontramos hasta cinco tipos. De momento vamos a comentar los cuatro, que son los más comunes todavía, que el tipo uno pues es el paciente que pues es el que vive con diabetes tipo uno y en estos casos, pues la característica va a ser sí una deficiencia total de la insulina. Ahí el páncreas llegará el punto en el cual las células beta dejarán de producir insulina y pues ahí si no hay de otra, tendremos que tener, digamos, aplicación exógena de insulina. Otra, como el paciente con diabetes tipo 2 que pues básicamente son los pacientes este, que pues son los más comunes, en los cuales va a ser característica una resistencia a la insulina y pues que con el paso del tiempo pues, pues nos llegará a dar un estado de hiperglucemia hasta que pues ya el paciente integre el diagnóstico de diabetes y bueno, hay otros tipos de diabetes que casi quedan, digamos que englobados en el tipo 3, como por ejemplo los pacientes que tienen diabetes secundaria y algunos medicamentos, principalmente los esteroides, o algunos trastornos ahí genéticos que pues, la verdad son bastante raros. Y otro tipo de diabetes que tenemos que comentar, que pues si bien no es tan frecuente, pero es algo que tenemos de que tener en consideración, a lo mejor nos toquen de verlo en el internado o en el servicio, que es la famosa diabetes gestacional o la diabetes que vamos a estar teniendo en las pacientes embarazadas, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de escenarios que podemos llegar a tener, ¿no? Y pues esta diapositiva a mí se me hace muy interesante porque pues prácticamente lo que estamos viendo pues es la evolución de cómo hemos tenido digamos diversas propuestas para el tratamiento o pues ahora sí como que para dar un tratamiento óptimo de los pacientes. Por ejemplo, ahí a principios de la década de los 70, perdón, empezábamos a ver que había ciertos avances en lo que eran las tecnologías de las unidades de terapia intensiva. Posteriormente ya empezábamos a mediados de la década de los 70 a hablar de lo que era la falla orgánica múltiple, los datos de hipertensión intraabdominal y pues bueno, ya posteriormente para mediados de los 80 empezamos a hablar ya propiamente de estos términos como de la sepsis o del síndrome de la sepsis como una emergencia. Posteriormente hubo otras propuestas para tener atención de, digamos, del estado del paciente en estado de choque, por ejemplo, la atención del paciente con el trauma o el avance, el tratamiento avanzado del paciente con trauma. Este, y pues bueno, ya para casi a principios de los 2000 teníamos estas definiciones que todavía algunos médicos a lo mejor nos tocó, que era de este famoso síndrome de sepsis, que en el cual se asociaba con lo que llamaban síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y digamos la contraparte, que sería un síndrome o una especie de regulación de ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hasta que bueno, ya para principios del 2010 ya tenemos a lo que le llamamos PICS, que este PICS pues va a significar síndrome inflamatorio crónico o síndrome inflamatorio del paciente crítico crónico. Entonces, como hemos visto, pues ya a lo largo de los años ha habido varias formas en las cuales hemos ido tratando de pues de atender, digamos, mejor estos pacientes, digamos, en estado de choque en general y pues lo que nos ha permitido ver pues es cómo hemos ido, digamos, evolucionando o avanzando, tanto cuestiones desde nomenclatura, definiciones, hasta los tratamientos más avanzados, ¿no? Y pues recordemos, ¿no? A veces, pues lo que era, digamos, como que curioso de la sepsis o de estas cuestiones es que no se entendía, digamos, como una entidad. Eventualmente lo que hacíamos o lo que hacían muchos médicos era pues empezar a tratar pues la neumonía, la infección de vía urinaria o lo que fuera,
esperando que todas estas cuestiones pues fueran, digamos, mejorando, sin que pues tuviéramos un tratamiento orientado propiamente a esta cuestión de la sepsis, ¿no? Entonces ahorita lo iremos viendo más adelante. Ahorita algo que debemos de recordar es esta famosa respuesta metabólica al trauma. Por ejemplo, aquí lo que nosotros vamos a conocer es esta fase que le llaman ebb o fase flow, que en español es algo así como un estado de flujo y de reflujo, ¿no? Y pues lo que vamos a ver es que en la parte inicial vamos a tener, digamos, esta fase ebb o de flujo, en la cual pues se va a llevar a cabo por horas o en un episodio de horas, en los cuales pues vamos a estar integrando, digamos, si no, si dejamos el paciente evolucionar pues estaremos, digamos, teniendo que el paciente cursa con este estadio de choque y pues básicamente lo que nosotros vamos a ver es que vamos a empezar a tener una disminución en lo que es el metabolismo, pero conforme avancen los días vamos a pasar a una fase de flujo o de reflujo más bien, que se puede llevar a cabo en los siguientes días y la característica principal pues va a ser que vamos a entrar a una fase de catabolismo. Aquí vamos a ver que hay un incremento en la tasa del metabolismo y bueno, eventualmente estaremos avanzando a una fase de recuperación en la cual nos puede llegar a tomar semanas y la característica principal, pues ya estaremos hablando de un anabolismo. Aquí ya nada más para recordar, acuérdense, el catabolismo es cuando nosotros empezamos a tomar, digamos, elementos grandes como proteínas o algo, lo vamos haciendo o lo vamos fragmentando para conseguir, digamos, sustratos metabólicos. Y el anabolismo es, por ejemplo, cuando empezamos a construir, digamos, como proteínas o algunos otros elementos a partir, digamos, de la ingesta o de algunas otras cuestiones propiamente de la nutrición. El ejemplo más burdo, por ejemplo, el catabolismo es como, por ejemplo, si tuviéramos una pared de ladrillos, empezamos a quitar los ladrillos, eso básicamente va a ser el catabolismo, y el anabolismo, pues recordemos que va a ser como si nosotros empezáramos a poner ladrillos sobre una pared y empezáramos a construir, digamos, sobre esa pared, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos que recordar para estas fases de iniciales del choque. Ahora, nosotros vamos a tener una respuesta metabólica al trauma o al estrés. Entonces, en la fase ebb, que es la primera fase, como veíamos, que era la fase de flujo, vamos a tener disminución de la perfusión tisular, disminución de la velocidad metabólica, disminución del consumo de oxígeno y la tensión arterial, aunado a disminución de la temperatura corporal. Para la fase flow o de reflujo, que es la etapa aguda, vamos a tener una etapa que se caracteriza por un catabolismo, es decir, empezar a tomar, digamos, o a tratar de obtener sustratos a partir de proteínas que ya estén almacenadas en alguna parte del cuerpo, o inclusive de hidratos de carbono, principalmente de músculo de hígado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener aumento de los glucocorticoides, aumento de algunas hormonas contrarreguladoras, aquí recordemos principalmente glucocorticoides, glucagón, catecolaminas, y también vamos a tener liberación de citocinas, mediadores lipídicos, producción de ciertas proteínas, aumento en la excreta de nitrógeno, aumento en la velocidad metabólica y alteraciones en el empleo de nutrientes. Ya para la fase de flow o de adaptación, vamos a entrar al anabolismo y empezaremos a, digamos, ahora sí como que a poder, digamos, como que volver a construir estos elementos que puedan estar, digamos, de reserva en nuestro cuerpo. Aquí la respuesta hormonal va a ir decreciendo de forma gradual, va a disminuir esa respuesta hipermetabólica y se asocia a recuperación, además de la restauración de los potencial de las proteínas corporales, digamos, el impacto de la curación en las heridas en relación con el aporte de nutrientes. Entonces, ¿esto por qué va a ser muy importante? Porque pues es muy probable, yo al menos recuerdo mucho que cuando era, por ejemplo, estudiante o hasta interno, llegué a escuchar, digamos, algunos comentarios en los cuales les comentábamos a los pacientes, oiga, señores, que mire, sí, ¿no? El paciente tuvo un trauma, tuvo una cuestión inflamatoria, tuvo alguna cuestión que está, digamos, poniendo a su cuerpo en una fase de estrés y pues eventualmente la respuesta, pues vamos a ver que va a ser hiperglucemia, como la vemos aquí en la primera parte, que vamos a tener ahí hiperglucemia como respuesta al estrés. Y esto pues va a ser importante porque en algunas ocasiones, si nosotros no tenemos bien claro este concepto, nos vamos a ir con la finta y eventualmente vamos a estar haciendo diagnósticos que pues no tienen los pacientes. Vamos a estar pensando que tenemos pacientes que viven con diabetes y que pues eventualmente pues no tienen esos diagnósticos, ¿no? Como tal, les digo, esta respuesta al estrés pues tiene beneficios y va a tener riesgos. Como les decía, pues esta respuesta vamos a tener incremento de la frecuencia cardíaca, retención de sodio y agua, hiperglucemia, catabolismo y activación endotelial. Y pues ya digamos, esos efectos positivos pues eventualmente nos van a ayudar a mantener una presión arterial media, una adecuada perfusión de órganos. Acuérdense, órgano al que le deja de llegar sangre empieza a tener estrés, empieza a sufrir hasta que llegue el punto en que disfunciona. También esa retención de sodio y agua nos va a ayudar a mantener el volumen intravascular,
la hiperglicemia pues para tener disponibilidad de sustratos, el catabolismo pues para tener disponibilidad de sustratos y la activación endotelial para el aumento de la agregación plaquetaria. Ya los efectos negativos, pues bueno, como lo vamos a ver, podemos ver que podemos tener a pacientes con hipertensión arterial, en ciertos casos pacientes que tengan un estrés tan fuerte a nivel de corazón que puedan inclusive cursar con un infarto al miocardio, que puedan tener alguna arritmia, alguna falla cardíaca congestiva, edema agudo pulmonar, la hiperglucemia, que era lo que mencionábamos previamente, y nos pueda llevar a resistencia a la insulina, y el catabolismo, que es de las cosas que más nos va a afectar a los pacientes graves, y pues eventualmente lo que vamos a estar viendo pues es la desnutrición o la pérdida de nitrógeno, ¿no? Y pues ya la activación endotelial, que en algún punto nos pueda llevar a que los pacientes cursen con alguna trombosis o con alguna formación de trombo. Entonces, como lo vemos, es una respuesta, digámoslo así, como muy bien orquestada, muy ordenada, por así decirlo. Está, digámoslo así, como que bien estudiada, afortunadamente, y pues es, digamos, como que lo que nosotros vamos viendo. Entonces, esto es muy importante por el título de la presentación, ¿no? Que eventualmente vamos a hablar de la diabetes y de la sepsis. No todo paciente que tenga diabetes o que esté, digamos, teniendo una respuesta al estrés, pues va a tener este diagnóstico de diabetes. Es necesario que lo mencionáramos y que viéramos estas diapositivas. Ahora, ya hablando propiamente de cuestiones, por ejemplo, de la sepsis, pues vamos a ver que la sepsis es una carga global. Alrededor de 27 millones de personas van a desarrollar sepsis en un año. La mortalidad propiamente de la sepsis es del 10%, es no tan alta, pero pues tampoco es algo despreciable. Y la mortalidad ya cuando estamos hablando del choque séptico, pues va a ser mayor al 30 o al 40%. Este tipo de cuestiones clínicas, pues van a ser, digamos, digámoslo así, son entidades clínicas que pues ahí sí no van a hacer distinción entre género, raza, edad, condición socioeconómica, es decir, tanto el paciente que tiene sepsis es el que, a lo mejor el que tenga, digamos, muy bajos recursos, hasta el paciente con la mayor cantidad de recursos, pues se nos infecta, se nos deteriora igual, ¿no? Se estima que 19 millones de personas sobreviven al año y pues eventualmente 8 millones de personas llegan a fallecer. Y eventualmente en estos sobrevivientes, pues afortunadamente varios que no llegan a tener escenarios tan complicados tienen buenos desenlaces, pero algunos otros pueden enfrentar algunas complicaciones o algunas secuelas que en algunos casos pueden quedar hasta por algunos años de su vida, ¿no? Entonces, como les decía, esto pues puede ser a cualquier momento de la vida, no respeta edad, puede tener, digamos, sepsis o hay un estadio, hay un tema por ahí que aparece en los libros de pediatría, que es la famosa sepsis neonatal. Hasta las pacientes embarazadas cursan con lo que le llaman sepsis materna y pues bueno, también puede contribuir a que las pacientes pues tengan mortalidad materna, ¿no? Lo que tenemos que llevarnos de mensaje es que todos podemos llegar a desarrollar sepsis secundario a algún proceso infeccioso en la mayoría de las ocasiones. Y bueno, ya hablando de algunas cuestiones epidemiológicas de la diabetes tipo 2, este artículo o esta referencia pues es de junio del 2018, nos habla de que pues la incidencia y la prevalencia de la diabetes tipo 2 se está incrementando. En este caso nos vamos a enfocar un poco más en pacientes con diabetes tipo 2 porque pues es lo más frecuente que llegamos a tener. En Estados Unidos se va a estimar una prevalencia de cerca de 11,9 millones de personas y pues bueno, lo que podemos ver es que tuvo un incremento de hasta 21,9 millones para el 2014. Se estima que 422 millones de adultos van a vivir con diabetes tipo 2 y pues desafortunadamente este tipo de pacientes van a estar incrementándose en países de bajos y de medianos ingresos. Principalmente pues el ejemplo más claro pues es nuestro país, ¿no? Desafortunadamente aquí lo que tenemos que recordar es que de todos los pacientes que viven con diabetes, pues muchos pacientes ya tienen, digamos, el diagnóstico de diabetes y sin embargo el paciente aún no lo sabe. ¿Esto qué quiere decir? Que pues por alguna razón es el paciente que no se ha hecho estudios de laboratorio, que ya le hemos pedido que haga, que en algún punto se haga estudios o algo, y el paciente pues no está, digamos, siguiendo las recomendaciones, o inclusive es el paciente que ya sabe que vive con diabetes y pues como que anda en esa fase de negación y como que no quiere, digamos, de alguna manera pues empezar a tener, digamos, ciertos cambios en el estilo de vida o en los medicamentos, ¿no? Y pues lo que tenemos que recordar es que el hecho de que un paciente o una persona viva con diabetes se asocia con un incremento en las rehospitalizaciones, el que pueda tener paciente infecciones a nivel del hospital, que pueda tener sepsis, falla renal e inclusive que el paciente pueda fallecer o que pueda morir. Entonces ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿no? Pero esas cuestiones son muy importantes que las mencionemos. Ahora, este es un artículo que es del 2018. En este caso, en esta revista o en este artículo, citaban inclusive palabras ya, pues de médicos bastante ya de antaño,
Por ejemplo, mencionaban al doctor Claude Bernard, que seguramente en clases como fisiología lo escuchemos mucho, en algunas cuestiones ahí como de algunos síndromes del famoso síndrome de Claude Bernard, Horner. Pues bueno, recordé, este médico ya empezaba a describir esta hiperglucemia del estrés. Nos decía que era ocasionalmente o que se llegaba a presentar en pacientes con choque hipovolémico. Y pues bueno, actualmente sabemos que tiene una etiología multifactorial con todo lo que ya mencionamos en las diapositivas previas, ¿no? Esta hiperglucemia desafortunadamente se asocia a un incremento en la mortalidad, en la morbilidad, se incrementa un mayor tiempo de estancia hospitalaria y cuidados o complicaciones en pacientes críticos. Entonces acuérdense, no todo paciente que tenga hiperglucemia vamos a hacer el diagnóstico de que ya tiene diabetes. Por muchas razones o por muchos motivos pueden llegar a tener descontrol glucémico sin que necesariamente tenga diabetes el paciente. Y pues bueno, ya lo que hemos observado, lo que hemos visto en los últimos estudios, en las últimas recomendaciones, es que ese control, digamos, agresivo o intensivo de la glucosa es, digamos, la estrategia que más se va a utilizar para reducir la mortalidad en los pacientes que tengan hiperglucemia por estrés o hiperglucemia por sepsis, ¿sale? Entonces es algo muy frecuente que es algo muy importante que tenemos que recordar y pues vaya, no es algo nuevo, ¿no? Podemos ver que ya desde hace muchos años ya teníamos descripciones de esta entidad clínica o de este escenario clínico. Estas son algunas, este igual es un artículo del 2018 que pues básicamente nos va a estar hablando de todas las alteraciones que nosotros vamos a tener en los pacientes que tienen diabetes. Entonces, a veces es muy común que nosotros escuchemos, ah, es que sí, como tiene el paciente diabetes, pues lo más probable es que tenga cierta alteración de la inmunidad, ¿no? En algunas ocasiones hasta llegamos a escuchar, no, pues es que es un paciente con diabetes, es un paciente ahí inmunodeprimido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es que si bien es cierto, pues no es del todo un paciente inmunodeprimido, pero es un paciente que podemos, digamos, el paciente con obesidad o diabetes tipo 2, pues se pueden considerar hasta cierto punto un poco frágiles o distintos de pacientes normales. Y sí, efectivamente, sí van a tener un riesgo incrementado de infecciones y de mortalidad por la sepsis. En estos casos, pues lo que se ha encontrado, lo que se ha estudiado, es que va a haber una disfunción del sistema inmune y que se va a ver desencadenado por, o por una inflamación crónica. Entonces, por ejemplo, aquí había algo que me acuerdo mucho, es que había una doctora que nos daba clases y que nos decía, pues es que generalmente lo que pasa con el cuerpo humano, con el organismo, es que aquello que no le gusta, pues digamos, lo trata de destruir, de aislar, de encapsular o eventualmente, pues digámoslo así, hasta lo inflama, ¿no? Con la finalidad de ir tratándolo de eliminar. Y pues eventualmente eso es lo que vemos. Pacientes que tienen diabetes tipo 2 o que viven con obesidad, pues van a tener estos estadios de inflamación crónica, ¿no? Y estas son algunas de las células que nosotros vamos a ver que se van a ver afectadas. Por ejemplo, hablando de la inmunidad innata, pues tanto la actividad de los neutrófilos, principalmente como primeras células respondedoras a la infección, pueden, digamos, tener alteraciones para, digamos, para la erradicación de algunas bacterias o algunos microbios. Pueden tener algunas alteraciones, por ejemplo, disminuyen la migración del neutrófilo, disminuyen su fagocitosis, disminuyen la producción de especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, en algunos casos, algunas células como monocitos o macrófagos, estos pues bueno, van a tener funciones normales, por ejemplo, la de funcionar como células apoptoicas o que generan o que promueven la apoptosis, perdón, y pues la actividad adaptativa del sistema inmune. Pero pues si vemos que son pacientes con obesidad o con diabetes tipo 2, pues vamos a empezar a ver que vamos a tener una mayor cantidad de macrófagos a nivel del tejido adiposo y pues bueno, nos va a llevar a una respuesta inflamatoria normal. Igual lo mismo, las células natural killers, vamos a ver que va a haber un aumento en la proliferación y en la producción de factor de necrosis de interferón gamma, perdón. Incrementan la diferenciación de macrófagos, incrementan la inflamación en el tejido adiposo y los fenotipos anormales pues disminuyen o generan defectos funcionales como por ejemplo en la desgranulación. Todo esto, pues a final de cuentas, nos va a llevar a una respuesta anormal en todas estas células que veíamos de la inmunidad innata. Y lo que es muy importante es que, por ejemplo, cuando nosotros, o lo que han hecho los estudios, o lo que han hecho, lo que se ha visto en algunas series de pacientes, es que aquellos que llegan a tener, digamos, un tratamiento con cirugía bariátrica, que llegan a tener una pérdida de peso importante, o que mejoran bastante sus niveles de glucosa, pues todas estas cosas pueden, digamos, tener cierta reversión y esta inmunidad de los pacientes pues tiende a mejorar. Entonces es para que nos demos una idea de que pues efectivamente yo sé que está muy de moda eso de lo de body positive y todo esto,
pero bueno, eventualmente la obesidad, pues sí, desafortunadamente sí es una enfermedad y pues lo que vemos es que cuando se combina con diabetes, pues nos llega a generar varias alteraciones en lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Recordar, si mejoramos todo eso, si tenemos una pérdida importante de peso de forma saludable, todo esto puede mejorar. Y bueno, ya este es, digamos, como que igual lo mismo, parte de la fisiopatología. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es que cuando tengamos algunos microorganismos y la producción de sus productos tóxicos, vamos a tener una activación de los monocitos. Vamos a tener liberación de citocinas proinflamatorias, recordemos citocinas proinflamatorias, IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico en algunos casos por algunos monocitos, y posteriormente la sepsis pues nos va a inducir una inflamación y una activación, perdón, de la respuesta inmune. Esto pues nos va a llevar a la liberación de metabolitos del ácido araquidónico, adhesión de los leucocitos, activación del complemento y activación de los neutrófilos, que era parte de lo que mencionábamos previamente. En aquellos pacientes en los que aparte de esta respuesta inflamatoria o esta respuesta, digamos, secundaria al trauma, tenemos hiperglucemia crónica, pues vamos a tener que va a haber una mayor cantidad de producción de especies reactivas de oxígeno. La diabetes por sí misma nos va a generar cierto grado de inflamación y pues como vemos vamos a tener un ambiente o un escenario pues bastante, digamos, rico en todo lo que sería pues estas citocinas proinflamatorias. Y estas dos cuestiones pues lo que van a conducir o lo que nos va a llevar es a algún grado de disfunción endotelial, perdón, lesiones a nivel tisular, disfunciones de órganos y eventualmente una pobre, digamos, un pobre desenlace o malos desenlaces clínicos. Además, les digo, tanto lo que sería la sepsis propiamente como la diabetes, pues nos van a generar alteraciones en la respuesta inmune. Por ejemplo, en la sepsis, pues vamos a tener disminución de de algunos tipos de citocinas, en algunos casos difusión de neutrófilos, también disminución de la proliferación y de la actividad citotóxica de algunas células T. Y pues bueno, ya propiamente por la diabetes, pues vamos a tener disfunción endotelial, como lo mencionábamos, incremento o fluctuación en las citocinas proinflamatorias y pues alteraciones en lo que sería la inmunidad humoral y celular. Y eventualmente, pues todo esto, más lo que veíamos arriba de la respuesta aguda al trauma, pues eventualmente nos va a terminar llevando a alteraciones en lo que sería, o bueno, más bien desenlaces clínicos, pues digamos, deficientes o mayor cantidad de complicaciones durante las estancias hospitalarias. ¿Sale? Ahora, este es, digamos, como una especie de todo lo que sería un recordatorio de todo lo que acabamos de ver. Acuérdense, en estos casos lo que estaríamos viendo, pues por ejemplo, es que a nivel del hígado, pues vamos a tener una mayor producción de lo que serían lipoproteínas, principalmente las LDL, disminución de las HDL. A nivel del tejido adiposo, pues vamos a tener una mayor este, producción de ácidos grasos, vamos a tener una respuesta inflamatoria persistente por ejemplo, lo que sería el factor de necrosis tumoral alfa, incremento de las proteínas, por ejemplo, el PCR, el fibrinógeno. En algunos casos podemos tener mayor riesgo de trombosis, hipertensión, más la predisposición génica. Pues, aunado a lo que sería el estrés oxidativo y la hiperinsulinemia, pues todo esto nos va a llevar a tener un impacto en los desenlaces de los pacientes. Entonces, esto, pues, como lo vemos, pues es bastante importante y pues va a generarnos una respuesta sistémica, es decir, varios órganos son los que se van a estar, digamos, viendo aquí afectados. Entonces, esta es una recomendación de la ADA. Sale en esta revista que es la Diabetes Care, sale en el 2018. Y pues prácticamente lo que estábamos observando, lo que nos permitió, digamos, ver este artículo, es que aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2 o que tengan algún tipo de diabetes, pero que tengan un control óptimo, es decir, una hemoglobina glucosilada de 6 a 7, a diferencia de aquellos pacientes que tengan un control deficiente, estos, los que tengan un control deficiente, van a tener más riesgo de la hospitalización por infección. En pacientes con diabetes tipo 1 y un control deficiente en la glucosa, el riesgo va a ser aún mayor. Y en los pacientes que tienen mal control de la diabetes, pues lo que vamos a ver es que van a tener un incremento en las infecciones graves, principalmente en infecciones a nivel osteoarticular, por ejemplo, las infecciones por pie diabético, en algunos casos endocarditis, tuberculosis, sepsis o infecciones relacionadas a la hospitalización. Entonces, lo que nosotros podemos concluir de esto es que el hecho de que una persona tenga diabetes o viva con diabetes no va a ser, digamos, como que el culpable de que el paciente pueda tener malos desenlaces.
Aquí lo más importante es que los pacientes tengan un buen control de la diabetes. Si un paciente que pues, en algún punto pueda tener alguna infección o alguna situación con controles óptimos previos, pues lo que vemos es que tienen menor riesgo de complicaciones, a diferencia de aquellos pacientes que tienen o que viven con un mal control. Entonces, como vemos, la conclusión que podemos obtener, digamos, de este artículo es que un mal control glucémico pues se va a asociar fuertemente con infecciones graves y eventualmente ese control glucémico pues debe ser para nosotros una prioridad tanto si en algún punto estamos trabajando como médicos de primer contacto, médicos en segundo nivel o médicos en áreas como las terapias intensivas, pues bueno, ahí es lo que nosotros nos podemos, digamos, dar cuenta de la importancia que tiene que nosotros hagamos tanto énfasis o tanto hincapié en que los pacientes pues tengan un buen control de sus enfermedades, principalmente la diabetes. Y pues bueno, estas son algunas, este es un artículo un poquito más reciente, este es del 2021, y pues prácticamente lo que nos hablaba del impacto en la terapéutica para la diabetes, en la incidencia y mortalidad por sepsis. Entonces, como les decía, ha habido o hay, digamos, ciertos elementos, como sería propiamente la insulina o algunos medicamentos orales, van a tener también, digamos, impacto en la regulación, digamos, de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, aquí nos habla de que, por ejemplo, aquí en este artículo mencionan que la insulina, pues puede proteger contra la activación del sistema inmune, previene efectos relacionados con los niveles elevados de glucosa en sangre, además de tener efectos antiinflamatorios. Algunos otros medicamentos, por ejemplo la metformina, va a tener efectos pleiotrópicos que se relacionan con un efecto inmunomodulador, antiinflamatorio, antiendotoxinas, vasoactivo y efectos antimicrobianos. Y otros medicamentos como la tezolidinediones van a incrementar la migración de los neutrófilos. Entonces lo que vemos es que inclusive aquellos pacientes que viven con diabetes pero que llevan o que están tomando o que están aplicándose alguna medicación, estos medicamentos también tienen efectos sobre esa respuesta inmune que pueda tener el paciente. Entonces les digo, lo importante no es tanto que a veces el paciente ya tenga ese diagnóstico o viva ya con la diabetes, lo más importante es que nosotros hagamos énfasis en que el paciente tenga buen control en sus niveles de glucosa. Y bueno, ya lo que nosotros estamos viendo respecto a las cuestiones de la disfunción orgánica en sepsis, por alguna razón, bueno, hemos visto lo que se ha encontrado en los estudios, es que aquellos pacientes que viven con diabetes llegan a tener mayores incrementos en el riesgo de lesión renal aguda. Aquí recordemos, en algunos casos son pacientes que ya llevan viviendo muchos años con diabetes, que si llegan a tener malos controles, pues generalmente llegarán a tener cierto grado de nefropatía o de afectación a nivel del riñón y eventualmente es más probable que tengan incremento en la probabilidad de que nos hagan lesión renal aguda o que sean, digamos, pacientes que tengamos más dificultad para tratar estas disfunciones a nivel renal. Entonces, en algunos casos también son pacientes que llegan a requerir más, digamos, terapias de reemplazo renal, por ejemplo, en algunos casos hemodiálisis, o bien en algunos casos son pacientes que pues aparte de que ya tengan cierto compromiso, cierto daño a nivel renal, pues son pacientes que están recibiendo, digamos, un daño nuevo, un nuevo hit, un nuevo impacto, por así decirlo, o un nuevo insulto renal, y que a la larga esto también puede tener, digamos, ciertas, digamos, repercusiones a nivel de la función renal. Y pues bueno, también estos pacientes pueden llegar a tener disminución en el riesgo de progresión a síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, como tal, como vemos, pues la diabetes pues no es una enfermedad, digamos, como muy, muy aislada o que nos afecte, digamos, nada más los niveles de glucosa, ¿no? Como hemos visto a lo largo de todas estas, digamos, diapositivas, pues es que vamos a estar viendo que tiene, digamos, efectos sobre diversos órganos. Entonces, esto es algo que es muy importante para nosotros, ¿sale? Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que mencionar. Una cosa es el tratamiento ambulatorio del paciente con diabetes, es decir, que esté tomando medicamentos orales, o bien que se aplique insulina o alguno de estos medicamentos nuevos que acaban, que bueno, que no tiene tanto que acaban de salir, que son en algunos casos los ISGLT2 o en algunos casos medicamentos como los que están de moda para perder peso, como lo que sería el Wegovy o alguno de los otros medicamentos, en este caso el Ozempic, ¿no? Que es de los más conocidos, ¿no? Otra cosa muy distinta va a ser el tratamiento que nosotros vamos a darle al paciente que va a estar, digamos, con alguna cuestión infecciosa, séptica y que va a estar hospitalizado y que pueda llegar a requerir tratamiento con insulina, perdón, pero va a ser, digamos, de forma horaria, ya sea por un esquema de insulina de acción rápida inicialmente, hasta que posteriormente utilicemos insulinas basales o alguna insulina de larga duración o bien
los pacientes que en algún punto estaremos hablando de que estén cursando, que estén requiriendo manejo, digamos, más agresivo, más intensivo, como lo sería en unidades de cuidados intensivos. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar lo que sería el área de la terapia intensiva, que es quizá la que últimamente más desempeño. Aquí, pues bueno, principalmente lo que nosotros tenemos que valorar es que tengamos un paciente estable o inestable, ¿no? Que requiera ciertos medicamentos o ciertos fármacos para tener un buen control de su presión arterial. Si es un paciente estable, bueno, se puede valorar, digamos, la nutrición, inclusive puede valorarse una ingesta oral de alimentos normales, digámoslo así, digamos, comida común, por así decirlo, o bien en aquellos pacientes que están inestables, en los cuales van a requerir, digamos, cierta nutrición especial. Por ejemplo, pueden llegar a requerir nutrición parenteral o nutrición enteral, es decir, nutrición a través de una sonda nasogástrica. Y pues aquí lo que nosotros tenemos que ver es cuándo vamos a empezar el tratamiento para el paciente que tenga descontrol glucémico. Aquí lo importante, como les decía, no es tanto que el paciente tenga o no ese diagnóstico de diabetes. Aquí en ocasiones hemos llegado a tener pacientes que llegan a tener glucosas de 200, 250, 300 y no necesariamente son diabéticos, sino que es por toda la cuestión inflamatoria que están, digamos, viviendo o experimentando, o bien en aquellos que ya sepamos que ya viven con la diabetes de larga evolución. Por ejemplo, aquí, cuando tengamos, por ejemplo, pacientes estables, que tengamos glucosas mayores a 140, pues te dice que podemos empezar a dejar, digamos, esquemas de insulina subcutánea. Y con niveles óptimos de glucosa te dice que todavía pueden ser de 90 a 130. Sin embargo, en los pacientes más graves, que son pacientes inestables, que requieren de fármacos vasopresores, aminas, ventilación mecánica, sedación, etcétera, pues lo que vamos a empezar es a tener en consideración que vamos a empezar tratamientos cuando tengamos glucosas o glucemias mayores a 180 miligramos sobre decilitro. Y aquí lo que más vamos a tener en consideración va a ser el uso o el requerimiento de insulina de forma intravenosa. Aquí, pues les digo, dependiendo de la guía que leamos o la recomendación, pues van a ser, digamos, como los niveles que vamos a buscar. La mayoría de los artículos, o todavía hay varios artículos o guías que nos dicen que los niveles óptimos pueden ser desde 140 hasta 180, en algunos pacientes de 110 hasta 180. En algunos casos hay una guía, de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos que pues nos recomienda que todavía pueden ser niveles de glucosa desde 140 hasta 200. Les digo, dependiendo de la bibliografía o la fuente que se revise, pero en aquellos pacientes importantes, en aquellos pacientes con descontroles glucémicos, inestables, etcétera, lo importante es que utilicemos insulina intravenosa. Ahora, ¿por qué podemos tener esto? ¿O cuál pudiera ser, digamos, el fundamento para esto, ¿no? Algo que yo todavía, a mí me costaba como que entender un poco hace algún tiempo, pues era porque en aquellos pacientes que estaban inestables, que estaban pues graves, que estaban en unidades de terapia intensiva, ¿por qué no utilizábamos a veces regímenes de insulina subcutánea? Pues la verdad la respuesta es hasta cierto punto pues sencilla. Pues es un paciente que va a estar chocado, que va a estar hipoperfundido, que va a estar con redistribución de la sangre hacia órganos vitales. Si nosotros utilizamos insulina subcutánea o, o esquemas de insulina que apliquemos aquí en la piel del paciente, pues eventualmente vamos a tardar mucho tiempo en absorber esa insulina y eventualmente pues vamos a tardar muchas horas o muchos días inclusive en estar alcanzando niveles óptimos de cifras de glucosa. Entonces, pues ese es básicamente el motivo por el cual vamos a estar utilizando dosis de insulina intravenosa, ¿no? Entonces, aquí te dice, no, pues utilizamos insulinas rápidas o con bombas de infusión. Hay que suspender el régimen subcutáneo y pues generalmente lo que se recomienda es una dilución de 100 en 100. Algunos médicos prefieren diluciones de 50 unidades en 50 mililitros. Realmente no cambia mucho, salvo la cantidad a veces de insulina que podamos, digamos, dejar de utilizar. Se considera que es estable 24 horas a temperaturas de 25 grados centígrados y pues bueno, antes, inclusive cuando están todavía preparadas las infusiones, podemos empezar a administrar dosis por vía intravenosa en bolo, ¿no? Aquí pues hay varios, digamos, protocolos o varias normativas para eso. Por ejemplo, te dice que estemos haciendo mediciones del potasio de forma periódica en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica con tasas de filtrado de 10 a 50, pues que utilicemos un 50% de la dosis habitual. Pacientes con tasas de filtrado menores a 10, pues un 25 o un 50% de la dosis habitual y con un monitoreo estrecho. Recordemos que en estos casos la insulina se va a depurar o eliminar por vía renal,
los pacientes que tienen, digamos, enfermedad renal crónica y eso, va a permitir que la insulina esté recirculando por más tiempo, pues esto va a permitir que en estos casos estos pacientes puedan cursar con hipoglucemia. Ahora, prácticamente el estudio que nosotros vamos a encontrar con mayor, digamos, facilidad en los textos de pacientes críticos, inclusive en los pacientes de hospitalización, pues son estas recomendaciones de este estudio Nice Sugar, que este es un estudio, estas son las guías Nice, pues son unas guías inglesas, británicas, y en estos casos, pues en el 2009, aunque ya es bastante viejito el estudio, pues básicamente es de los que más todavía nos siguen siendo vigentes y que todavía podemos llegar a utilizar. Este estudio pues se realizó en el año 2009, les digo, se realizó en el Reino Unido y se incluyeron 6.104 pacientes hospitalizados en las terapias intensivas. Se comparó el control intensivo de la glucosa con metas de 81 hasta 108 versus el control convencional, que era la cifra que les decía, glucosas de 140 hasta 180. Y pues aquí eventualmente lo que se encontró es que pues un control intensivo pues no incrementa tanto o no tiene resultados, digamos, favorecedores en los pacientes que están graves o que están críticamente enfermos. Al contrario, a veces estos tratamientos intensivos pues van a tener ciertos efectos secundarios, principalmente el riesgo de hipoglucemia y pues eventualmente no va a demostrar beneficios en la mortalidad de los pacientes. Entonces, pues esta es una forma, digámoslo así, como que muy básica o muy fácil de explicársela incluso a los residentes. Pues yo les digo, es que mira, seguramente este señor, pues generalmente en su casa vive a lo mejor con 180, 200 de glucosa y pues ahí anda en la calle como si nada, ¿no? Ahorita obviamente está enfermo, tiene la cuestión, digamos, crítica o aguda, pues a lo mejor ande como en 200, 220, pero pues bueno, ahí está, lo podemos ajustar y lo podemos llevar. Y pues seguramente hay gente que vive así mucho tiempo, ¿no? Claro, con complicaciones, pero bueno, no es tanto, ¿no? O tan menos tan a corto plazo. Pero pues eventualmente pues nadie va a vivir con 20 miligramos de glucosa, ¿no? Eventualmente nadie va a vivir con 10, con 15, eventualmente vamos a empezar a tener manifestaciones secundarias a esa hipoglucemia y en algunos casos pues que pongan en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso es importante que en las áreas críticas, pues estemos haciendo un monitoreo, pues digámoslo así, como que muy estricto en estos casos, ¿no? Respecto a las complicaciones agudas, pues algo que podemos observar también es que en estos casos lo más frecuente es que tengamos lo que le llaman estado hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética, que pues eventualmente sí se consideran, digamos, a veces formas graves de la presentación de la enfermedad. Siendo estrictos, pues todos estos pacientes pues deberían estar en unidades de terapia intensiva por cuestiones de nuestro país o de nuestras instituciones, pues a veces son pacientes que están en áreas de urgencias, en áreas de hospitalización normal, y pues lo que ha pasado es que hemos tenido que aprender a trabajar con estos pacientes en esas áreas, aunque pues les digo, lo ideal es que pues si estuviéramos, digamos, en el primer mundo, pues lo más probable es que estos pacientes estarían en unidades de terapia intensiva, ¿no? Aquellos pacientes con cetoacidosis diabética es más frecuente que tengan, digamos, diabetes tipo uno o que son pacientes que viven con diabetes tipo uno. No es estrictamente necesario. A veces hay pacientes que tienen diabetes tipo 2 y cursan con cetoacidosis diabética. La mortalidad que nosotros llegamos a tener es de un 2%. A veces hay ocasiones en las cuales llegamos a tener algunos pacientes que llegan a fallecer por esto. Tal vez a todos nos ha pasado. Les digo, son situaciones que a veces nos toca, digamos, afrontar. Les digo, aunque la mortalidad es baja, el del 2%, pero llega a ocurrir que hay pacientes que llegan a fallecer por cetoacidosis grave, ¿no? El estado hiperosmolar, que a lo mejor es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 o en algunos casos los que cursan con hipoglucemia secundaria a tratamiento y a otras causas. Entonces, como les digo, a veces estas dos presentaciones, la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, son las formas de presentación del paciente que está con pancreatitis grave, del paciente que está con una infección de urinaria complicada, con una neumonía grave. Entonces, cuando las tengamos, pues el diagnóstico final no es hacer, digamos, no es solamente decir, no, pues tiene cetoacidosis, tiene estado hiperosmolar. No, tenemos que encontrar la causa o el motivo o el por qué o qué es lo que nos está descompensando tanto al paciente que nos lo está llevando a las formas más graves de presentación de esta entidad que es la diabetes. Y como les digo, en algunas ocasiones estas llegan a ser las formas en las que llegan a debutar estos pacientes o en las que se llegan a presentar. Y pues bueno, la hipoglucemia en sepsis pues es un fenómeno que se va a asociar a disfunción orgánica grave y pues básicamente va a estar prediciendo lo que es el deceso o el fallecimiento del paciente. Entonces, paciente grave que empieza con sepsis, con choque séptico,
que llegamos a tener complicaciones y conforme va avanzando el tiempo llegamos a tener falla de más órganos, pues eventualmente lo único que nos anuncia la hipoglucemia, pues es que ya está cerca el final, ¿no? Entonces les digo, es algo que debemos de tener en consideración. Y bueno, ya el resumen del tratamiento, pues lo que tenemos que tener en consideración, bueno, en áreas de terapia intensiva o en áreas de pacientes graves, ya sea en áreas de urgencias, choque o hospitalización, la mejor forma de tener un control de la glucemia en pacientes críticos es con infusiones de insulina. Y la recomendación es que empecemos estas infusiones o estas dosis de insulina intravenosa cuando las glucosas sean mayores de 180 miligramos sobre decilitros. Dependiendo de dónde nosotros revisemos, digamos, el artículo, la guía, la bibliografía, pues vamos a tener diferentes metas. La meta, si ustedes se van de aquí con esta meta de 140, 180, es más que suficiente y es más que bueno. Dependiendo, algunas guías les digo, recomiendan cifras desde 110 hasta 180. La Sociedad Americana de Medicina Crítica te dice que de 140 hasta 200. Entonces les digo, no es que seamos tan estrictos en eso, 140, 180 es más que bueno. Recuérdense, controles o formas más intensivas del control de la diabetes, pues se pueden asociar a algunas otras complicaciones. Y pues bueno, recordemos la infusión o la forma de administración intravenosa de insulina va a ser el método de elección en pacientes graves. Si es un paciente que vive con diabetes, pero que por alguna razón requirió hospitalizarse y no está tan grave, puede llevar su control casi casi habitual o con insulina, digámoslo así, subcutánea o insulinas basales. No necesariamente requerimos de insulinas intravenosas. En las áreas de terapia intensiva sí la vamos a requerir o es frecuente que la estemos utilizando. Ahora sí, algo que también debemos recordar es que cada, digamos, cada servicio de urgencias, cada área de hospitalización o cada unidad de terapia intensiva deberá diseñar e implantar sus propios protocolos en el control de la glucosa. Aunque nosotros a veces tengamos recomendaciones internacionales, la ADA, la Sociedad Europea, las sociedades americanas, etcétera, lo que a veces tenemos que hacer pues es tratar de adaptar todas esas recomendaciones a los recursos o al entorno en el que nos encontremos. Algunas ocasiones andamos ahí haciendo el servicio social en métodos rurales, pues a veces pues no vamos a tener nada, ¿no? O no vamos a tener tantas cosas como a lo mejor en las ciudades tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de irlo adaptando a lo que nosotros tengamos en el centro o en el lugar donde nosotros estemos trabajando. Y recordar, el monitoreo de la glucosa o el monitoreo de la glucemia va a ser decisivo para minimizar el riesgo de hipoglucemia en estos pacientes. Acuérdense, seguramente hay pacientes que andan por ahí en la calle con 150, 180, 200 y pues tal vez en un tiempo desarrollen complicaciones, pero pues puedan estar así bastantes días, pero pues recordemos, nadie va a vivir con 20 miligramos de glucosa, ¿no? Y pues bueno, les digo aquí, las metas del tratamiento, pues recordemos, es para, dependiendo el área en la cual nosotros nos estemos encontrando, en la cual nosotros trabajemos. Por ejemplo, en áreas de urgencias o de hospitalización, si son pacientes no críticos, con cifras de 110 a 180, más que suficiente, preprandiales de 100 a 140 y postprandial menor a 180. Pacientes críticos, acuérdense, 140 a 180 miligramos. En el posoperatorio, 110 a 140 miligramos sobre decilitro. Y solamente estar teniendo, digamos, consideración en algunos grupos de población especiales. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con alguna enfermedad terminal, con algún tipo de cáncer, que tengan riesgo importante de hipoglucemia o que inclusive pues sean pacientes en los cuales la esperanza de vida pues va a ser, digamos, poca o pueda no ser tan prolongada, pues somos un poquito más permisivos, no vamos a tener, digamos, como que cifras de glucosa tan estrictas. Y pues bueno, ya digamos de las recomendaciones, por ejemplo, aquí les decía yo del Diabetes Care del 2025, pues lo que vamos a tener son las metas para el paciente, digamos, paciente de la terapia intensiva. Les digo, con que tengamos de 140 a 200, 140 a 180, más que suficiente, paciente crítico, paciente grave, ¿sale? No se nos vayan con la finta de que todos van a estar así. Y aquellos pacientes que tengan cifras o de glucosa mayores a 180, pues estar considerando que nosotros vamos a poder iniciar dosis de insulina de forma intravenosa. Bueno, como les decía, este es un estudio ya viejito, este es del 2011, pero pues como les decía, la diabetes no es, digamos, propiamente la entidad que se va a asociar con mayor incremento en la mortalidad. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en áreas de urgencia o en departamentos de urgencia, y pues aquí la mortalidad fue de un 4,3%, bastante similar a aquellos pacientes con diabetes y sin diabetes, y básicamente lo que se encontró es que pues la diabetes modifica de forma significativa el efecto de la hiperglucemia y la hipoglucemia.
Niveles mayores a 200 son los que se van a asociar más con mortalidad. Por eso les digo, generalmente las cifras son, les digo, las cifras o las metas son de 140, 180 o hasta 200, en tanto que los niveles de glucosa menores, pues, van a ser los que se van a asociar mayores a mayor mortalidad o a complicaciones, principalmente la hipoglucemia. Y pues bueno, ya este es digamos como que nada más para recordar lo que recientemente nos tocó vivir a algunos médicos en el COVID. Aquí lo que nos hablaba este artículo pues era del desenlace de los pacientes que tenían COVID con diabetes preexistente o con diabetes tipo 2 preexistente. Y pues básicamente nos decía, no, pues es un factor de riesgo para los pacientes con COVID respecto a la progresión y los resultados finales. Pacientes con diabetes tipo 2 requirieron mayor intervención médica, requirieron mayores cuidados, tuvieron una mortalidad más alta y un buen control glucémico de 70 a 180 miligramos se asoció con una reducción significativa en los efectos adversos y la muerte. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que nosotros vamos a estar viendo pues es una curva ahí de Kaplan-Meier. Le pusieron ahí como que unos muñequitos ahí para que se vea más, pues más llamativa. Pues básicamente lo que trataban de ponernos, por ejemplo, en la línea azul, pues eran los pacientes con buenos controles en la glucosa, que eventualmente tenían cifras de 70 a 180 miligramos, y en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 preexistente, que eventualmente son los que están representados en la línea roja, que es el muñequito ese que se cae, y pues lo que vemos es que si tenemos cifras mayores a 180, pues tienen 11% más de probabilidades de morir estos pacientes. Entonces, como lo vemos, en estos casos sí fue una cuestión importante que teníamos que estar cuidando en los pacientes que cursaron con COVID o con las formas graves de COVID-19, ¿no? O de infección por SARS-CoV-2, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Esperamos de verdad que haya sido de provecho, de utilidad la clase, la presentación. Perdón por el retraso, es que nos agarró ahorita un ingresito ahí casi del cambio de turno y pues ya nos retrasamos un poquito, pero bueno, ya concluimos. Esperamos que les haya gustado. Les digo, probablemente sea un tema un poquito, si son alumnos de pregrado, un poquito más avanzado, pero bueno, siempre es bueno saber cosas o estar viendo qué es lo que se hace en otras áreas, principalmente las áreas de terapia intensiva y pues les digo, aquí lo más importante es ubicar bien el nivel en el que estemos, ¿no? Nuestros diagnósticos o nuestras metas son diferentes si estamos en la consulta, si estamos en el servicio social, si estamos ahí, ahora sí, en la farmacia trabajando, ¿no? Bien, si estamos en áreas de hospitalización, de urgencias, en un piso normal, o bien si estamos en un área de terapia intensiva, ¿no? Entonces les digo, todos son pacientes diferentes, cada uno tiene sus recomendaciones, cada uno, digamos, tiene su arte o tiene sus cosas ahí bastante interesantes que se pueden, digamos, aprender en ellos. Esto, pues bueno, lo hacemos porque es el área en la que más trabajo, ¿verdad? Pero bueno, también nos ha tocado estar en otras áreas y bueno, es eventualmente lo que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces acuérdense, sí es importante cuando tenemos sepsis y más cuando tengamos alguna enfermedad preexistente, por ejemplo, los pacientes que vivan con diabetes tipo 2. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Y bueno, de dudas, y bueno, igual saben que pueden prender su micrófono, bueno, o decirle en el chat. Aquí hay una duda, doctor. Dice, ¿qué cifras se pueden llegar a manejar en hiperglicemias por estrés? Pues es que te digo, o sea, como que no está tan normado que ya generalmente lo que tenemos que recordar es que hiperglucemia para el paciente que está hospitalizado es una cifra mayor a 140, ¿sale? Entonces ya con todo paciente que tengamos una cifra mayor a 140 ya podemos considerar hiperglucemia. Entonces, por ejemplo, les hablaba yo de toda esta respuesta metabólica al trauma y todo eso, porque bueno, yo me acuerdo mucho en una ocasión en la cual, pues bueno, yo era estudiante, yo iba al hospital y me acuerdo que llegó un paciente, pues llegó ahí con su fractura ahí no me acuerdo si era de la pierna derecha, algo así. Llegó con una fractura y varios golpes, ¿no? Pues obviamente que este experimenta respuesta al estrés, una respuesta metabólica al trauma, que tenga una incremento en los niveles de glucosa. Pues por alguna razón Carlos. Ya posteriormente, ya posteriormente veremos si efectivamente el paciente tiene o no ese diagnóstico de diabetes, pero pues al final de cuentas los tenemos que tratar, ¿sale? Nada más no vayan a andar por ahí diciéndole que todos tienen diabetes, aunque sea una respuesta ahí metabólica al trauma, ¿no? Ok, doctor, gracias. Aquí tenemos ¿Va? otro comentario.
Que dice, buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los focos más comunes de infección en personas diabéticas? Excelente ponencia. Excelente ponencia, perdón. Pues era lo que mencionábamos en una de estas diapositivas. Generalmente de las cuestiones que más se llegan a infectar o que más se van a estar infectando es lo que está aquí en esta diapositiva. Infecciones osteoarticulares. En estos casos, recordar que el paciente puede tener infección por pie diabético. En algunos casos, infecciones de piel o de tejido blando. En algunos casos, endocarditis, tuberculosis, en algunos casos, como infecciones crónicas, sepsis, principalmente infecciones de vía urinaria en el caso de los pacientes mujeres. En los hombres, afortunadamente, son menos frecuentes, pero son más frecuentes en las mujeres, pero siempre son las que tenemos que estar recordando. Osteoarticulares, infecciones de vía urinaria, neumonías, infecciones de piel y tejido blando. Ok, doctor, otra pregunta es, en el caso del registro de glucosa, tanto preprandial y postprandial, ¿en qué momento considera óptimo para tomarlas para tener un registro confiable? Por ejemplo, ¿es mejor la postprandial a la hora? Es que te digo, aquí lo que tienes que ver es qué tipo de paciente vas a ver. O sea, no es lo mismo un paciente ambulatorio, que es el que va a tu consulta cada mes, cada 2 meses y que lo estás, dijéramos, llevando sus glucosas periódicas, que le estás llevando sus glucosas preprandiales o postprandiales. No es lo mismo el paciente hospitalizado que lo vas a estar, digamos, viendo en terapias, digamos, en urgencias o en áreas de hospitalización. Y no es lo mismo el paciente de terapia intensiva. El paciente de terapia intensiva le hacemos a veces glucometrías cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo de qué tan grave esté. Incluso si está con infusión de insulina, a veces hacemos determinaciones cada hora. Pero por eso les digo, o sea, tienen que ver qué tipo de paciente es el que nos están hablando o qué tipo de paciente es el que estás, digamos, viendo. Si es el que estás viendo en la consulta externa, es el que va a la farmacia, es el que te llega ahí al servicio social, es el que te llega ahí a tu trabajo en la consulta externa, es el paciente que vamos a ver en hospitalización en urgencias o es el de terapia intensiva. Es el que tienes que pensar, o sea, aunque todos tienen la misma enfermedad, cada uno tiene sus propias reglas, por así decirlo. Oye, Doc, yo tengo una duda. Bueno, Ujú. primero que nada, muchas gracias. Y mi duda va más enfocada en cuanto a la fluidoterapia y si esta ayuda a corregir los niveles de hiperglucemia. Entonces, en el caso de que sí, la fluidoterapia, pues, podría aumentar el riesgo de hipoglucemias. No, no, pues si no, imagínate, tendrías a la gente tomando agua y ¿a poco todos los que toman agua hacen hipoglucemia? Pues no. No, o sea, no, la fluidoterapia tiene, digamos, su enfoque y el objetivo de la fluidoterapia, pues esa es la reanimación. Propiamente no vamos a tener un efecto muy marcado sobre las glucosas. No. A final de cuentas, la fluidoterapia es la reanimación, es tratar de reponer volumen al espacio intravascular, el volumen, digamos, que está perdido, que es ese famoso déficit de volumen o de líquido que tenga el paciente, pero no es lo que más nos va a marcar, digámoslo, el control o la variación en los niveles de glucosa. Por ejemplo, en pacientes con estado hiperosmolar o con cetoacidosis, que sí son cuestiones que requieren una gran cantidad de líquidos o una cantidad, digamos, generosa de líquidos. Ahí pues tendremos que hidratarlos y tendremos que usar insulina, pero solito, solito el líquido, solito, solita las soluciones no nos va a generar grandes variaciones en los niveles de glucosa. Vale, gracias. Ujú. Y otra pregunta que le habían hecho es, ¿el potasio se mide antes de iniciar con la insulina? ¿En qué niveles se debe mantener? Pues es que te digo, depende. Generalmente te dice que sea de 3,5 a 4,5, en algunos casos hasta 5, dependiendo el tipo de paciente que tengas. Si, por ejemplo, es el paciente que tiene estado hiperosmolar y que tiene hiperglucemia, pues sí, la recomendación es que antes de que tú le empieces las infusiones de insulina o la infusión o la perfusión de insulina, pues hagamos una determinación de potasio y si vemos que es menor a 3,5, que detengamos el aporte de insulina y repongamos primero el potasio. Pero le digo, probablemente eso va más enfocado, encaminado a las complicaciones como el estado hiperosmolar o la cetoacidosis. Pero les digo, generalmente con que estemos en 3,5 a 4,5, 3,5 a 5, con eso está más que bien. Ok, muchas gracias, doctor. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que algunos de ustedes tenga para, si no, para ya finalizar la sesión y despedir al doctor? No sé si alguien más tenga alguna duda, saben que pueden prender su micrófono o en el chat.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, de verdad, gracias por, qué bueno, felicidades que tengan este tipo de grupos, este tipo de asociaciones en sus escuelas. La verdad, pues cuando yo estudié medicina estas cosas, pues no las sabía. Afortunadamente, bueno, cosas buenas de la tecnología es que de alguna manera nos acerca y pues podemos, digamos, tener este intercambio pues, de información. Qué bueno, muchas felicidades que estén pues aprovechando, que estén estudiando ahorita en este tiempo y bueno, aprovechen todas las sesiones, la verdad, qué bueno que están aquí en estos grupos, ¿va? Sí, muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y pues por la dedicación que igual le dio a esta ponencia y esperamos obviamente tener